Bienvenidos al quinto del total de los webinars presentados por ABS Safety. Es un placer para mí tenerlos de nuevo a bordo. Estaremos hablando acerca de un tema teórico, y se trata de las regulaciones de trabajo, de la regulación sobre protección contra caídas. En nuestra próxima lámina estaremos dando un vistazo a lo que cubriremos hoy. Es todo lo relacionado con la norma europea EN 795. 795 yo diría que desde el punto de vista de las normativas, ustedes ya la conocen, o por lo menos han oído hablar de ella. Esta vendría a ser como la norma mundial o la norma internacional con la que se relaciona la protección personal contra caídas. Y para eso es para lo que estamos aquí hoy. Estaremos viendo detalles bien particulares de esta norma. Es un gran gusto para mí tenerlos aquí a ustedes. Como siempre, nuestro punto de partida. ¿Podrías activar mi control remoto, por favor, Tomás? Gracias. Debo compartir esta información de seguridad con ustedes, algunos detalles que hemos llamado de seguridad de nuestra parte hacia ustedes. Al igual que en los seminarios previos, y probablemente ya muchos de ustedes lo saben, sus cámaras de video, sus videocámaras han sido desconectadas desde aquí automáticamente todo el tiempo. No hay manera de que ustedes las puedan modificar, así que tomen asiento, pónganse cómodos y estén dispuestos para ver y oír lo que tenemos aquí para ustedes. Lo mismo con sus micrófonos. Sus micrófonos han sido silenciados durante todo este webinar. Pero eso para nada significa que no puedan interactuar con nosotros. Cuando sea que tengan una pregunta o cuando algo no esté claro o cuando deseen tener información adicional de uno o varios aspectos que yo estoy explicando, existe la función del chat en la plataforma de este webinar. Es un chat con nosotros que está abierto todo el tiempo. Al final del webinar, tendremos la sesión de preguntas y respuestas y ese es el momento donde iremos a esas preguntas y las contestaremos. Por favor, siéntanse invitados a interactuar, únanse al chat y manténganse activos. Al igual que la vez pasada, en el pasado webinar, permítanme presentarles a nuestro excelente equipo de profesionales que me acompaña aquí en ABS Safety y que han hecho posible que ustedes puedan estar viendo este webinar en sus pantallas. Primero quiero presentarles a nuestros especialistas de producto e instructores Tomás y Sebastián, quienes están al fondo también trabajando, recibiendo todas sus preguntas y todo lo que pueda estar relacionado con el chat. Y también está Michael del equipo de mercadeo, quien creó todo este escenario y quien lo hizo de manera perfecta, como lo pueden notar. Entonces, comencemos pues. EN 795. Esta es la norma que les estaremos conversando. Y acá está nuestra línea de vida que nos guiará por nuestro curso de hoy. Primero que todo, cubriremos qué es la norma EN 795. Ok, hemos hablado de ella, pero ¿qué es exactamente lo que cubre? Después de tener una idea general, vamos a ver los detalles, a la estructura en sí de esta norma. Hay varios puntos que debemos mencionar, varias categorías que requieren ser analizadas de tal forma que podamos ver la norma al detalle y que son de gran importancia. Luego de eso, creo que es la parte más importante de esta norma y es lo referido a las pruebas. Como por ejemplo, ¿cómo se realizan las pruebas para protección personal de caídas? ¿Cómo son llevadas a cabo en detalle? ¿Qué dice la norma con respecto a esto? ¿Qué debes hacer a fin de cumplir con lo que la norma establece o desde la perspectiva de la norma? Y una vez que hayamos cubierto lo referente a lo que significa la norma, qué es la norma y qué debe cumplir para estar al día con la norma, van a tener la oportunidad de ver cómo lo hacemos nosotros también para cumplir con la norma. De esta manera, conocerás la norma y luego te daremos una mirada interna, exclusiva, en cómo ABS Safety aplica esta norma internacional para la protección personal contra caídas. Para el cierre del webinar tendremos el resumen. El resumen en donde conversaremos todos los aspectos cubiertos y mencionados hasta ese momento. Y por último, pero no menos importante, perdón, Tomás, ¿me ayudas un momento acá? Sí, está perfecto. Bueno, como les decía, en resumen y por último, pero no menos importante,
La sesión de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse invitados y altamente motivados a enviarnos todas las preguntas que puedan tener durante el webinar. Les prometemos que todas las preguntas serán respondidas. Y si por algún motivo el tiempo de este webinar no nos da para responder todas las preguntas, les aseguro que uno de nuestros técnicos especialistas se pondrá en contacto con ustedes para responderles personalmente o por correo. EN795. ¿Para qué funciona o para qué sirve? Y antes de ir a los detalles sobre exactamente cuál es la respuesta a la pregunta de ¿para qué es esta norma?, me gustaría preguntarles a ustedes. La pregunta saltará a su pantalla en cualquier momento y es una especie de cuestionario. Y la pregunta es, ¿a cuáles de los países de la Comunidad Económica Europea se aplica la norma EN795? Como ven en sus pantallas, tienen tres opciones. O son los 27 miembros de los estados de la Unión Europea, o los 30 estados del área económica europea, o por último, pero no menos importante, los 33 países totales de la región. Y sin entrar en detalles de quiénes conforman o quiénes son los estados o países, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes a qué países se aplica esta norma? Y viendo ya las respuestas que ustedes están dando, hay una especie de tendencia que nos muestra que viene como retroalimentación. Y pareciera que esta tendencia es igual en todas las tres opciones. Y eso está bien, absolutamente correcto, para eso estamos aquí. No hay ningún problema. Tampoco es algo crucial, déjenme decirlo de esa manera. Ok, por ahora tenemos el 100% desplegado entre las tres opciones. Vamos a dar un par de segundos más y estaremos listos para darles el resultado de esta pregunta. Bueno, es básicamente puro interés, no es nada gran cosa, solo para tener una idea del área, de la región donde estamos trabajando y aquellos que consideran la aplicación de la norma EN795. Bueno, estamos listos. Y el resultado a la pregunta va a aparecer pronto en sus pantallas. Bueno, la mayoría piensa que se considera en el área económica de la Unión Europea, como por ejemplo los países que comparten la misma moneda, el euro. Y luego hay una división entre los 27 miembros de la Unión o los 33 países totales de la Unión. Sin ánimos de hacerlo muy complicado para el webinar de hoy, la respuesta correcta es 33 países. La opción C era la respuesta correcta. Son los 33 países, no solo los 27 miembros de la Unión o los 30 del área económica. Además de ellos, también están Macedonia, también está Turquía, Suiza, que también se aplica esta norma. Así que estamos hablando de un total de 33 países. Bastante grande la región. Es una región geográfica bastante grande, diría yo, que trabajan y aplican esta norma para protección contra caídas. Bueno, y como notificación oficial, así es como se escribe la norma. Tenemos el DIN, que es un código de armonización de la norma alemana. Les explicaré en un par de minutos eso. Y luego tenemos EN795 2.2012. Como se pueden dar cuenta, la norma tiene una fecha, 2012. 2012 fue el año en que esta norma fue promulgada y fue publicada. Existen versiones anteriores que fueron actualizaciones, como por ejemplo en 1996 y a principios del 2000. Eso para darles una idea de cómo ha ido evolucionando la norma a medida que pasa el tiempo. A la fecha de hoy, conversando aquí con ustedes, la norma tiene más de 8 años de antigüedad. Imaginen ustedes todo lo que se ha logrado desarrollar, lo que se ha logrado alcanzar tecnológicamente en la fabricación de dispositivos de protección personal
en materia de seguridad en ese periodo de 8 años. Hay una buena cantidad de desarrollo que se ha logrado alcanzar durante este periodo, en el cual la norma ha tratado de mantenerse actualizada. Así que mantengamos eso en mente a medida que vamos avanzando en el webinar. Por supuesto, está diseñada para protección contra caídas. Se trata de protección personal. Y es muy importante tener en cuenta que es para protección personal. Le corresponde o le pertenece a una persona más que a una entidad o a un techo o a un edificio. Se trata de seguridad personal de lo que estamos hablando. Y eso es lo que confirma la norma. De otra manera, no estaríamos aquí hablando tantos detalles específicos apuntados y enfocados a los conectores de anclaje y cualquier otro tipo de anclaje. El objetivo de los puntos de anclaje y de los dispositivos de anclaje usados por una persona, y algunas veces es engañoso de cierta forma también. Démosle un vistazo al website y ustedes lo verán. Este es uno de los dispositivos mejor vendidos por ABS Safety, el ABS Lock 3BE, que se martilla en el concreto. Fácil y sencillo. Si damos un vistazo abajo en la página web, bien abajo en el website, encontraremos la hoja de información del producto, pero también la hoja de información de la certificación y la cantidad máxima de usuarios permitidos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que primero dijimos que de acuerdo a la certificación EN 795, lo cual vimos apenas hace un minuto, el anclaje está diseñado para una sola persona. Pero al mismo tiempo nosotros decimos en nuestro website que se puede utilizar por 3 personas. ¿Cómo es posible? Yo diría que la magia se acaba en la combinación de 2 diferentes tipos de normas. Se trata no solamente de la EN 795, sino que adicional a ella hay una especificación técnica que fue actualizada en el 2013. Como puedes ver, fue actualizada un año después que la EN 795 y fue actualizada exactamente esa parte que es la que cubre los sistemas de anclaje para múltiples usuarios. El enfoque nuestro hoy es acerca de la norma EN 795, pero mantengan en mente que sin la especificación técnica 16415 no habría caso en tener líneas de vida horizontal, por ejemplo, que pueden ser utilizadas por más de una persona. O también, por ejemplo, el anclaje que vimos en pantalla que puede ser utilizado hasta por 3 personas al mismo tiempo. Así que todo es como una combinación de normas. Nuestro objetivo no es cumplir solo con una única norma, nada más. También tenemos que ver, digámoslo así, qué tenemos a la derecha, a la izquierda, qué hay más allá del alcance de esta norma, qué normas requieren ser combinadas de tal manera que ustedes puedan tener el producto que realmente necesitan. Y quiero recalcar de nuevo que la EN 795 solamente habla de protección para una sola persona. Y aquí tienen un pequeño resumen también, enfocado en los conectores de anclaje, obviamente, pero enfocados siempre en las normas europeas. Por ejemplo, la norma 516 o 517, que son para techos inclinados. Hay productos disponibles que pueden ser instalados en techos inclinados, claro está. Pero quiero dejar claro también que eso no está cubierto en la norma EN 795, solo para que lo sepan. Así que hablamos de un tema muy específico aquí hoy. Cuando hablamos de la norma EN 795, hay una pregunta que siempre viene o siempre surge de varios clientes de diferentes países y es con respecto al factor de seguridad. El factor de seguridad es todo aquello que tiene esta especie de doble seguro en su propio cálculo, basado solamente en las pruebas del producto. Y yendo directamente a esta pregunta, estos son los 2 factores de seguridad que la norma EN 795 utiliza para sus cálculos. Vas a ver que son diferentes. Cada uno es diferente cuando se trata del factor de seguridad. Una son las pruebas dinámicas y otra es el factor de seguridad para cargas estáticas. Pero estas diferencias las cubriremos más adelante en nuestro webinar de hoy. ¿A qué se refiere con estático y dinámico? Pero por ahora, el factor de seguridad que es importante para ustedes, cuando hablamos en términos de dinámica, el factor es 1.5. Y cuando hablamos de términos estáticos, el factor es 2.
Y si prestamos un poco de atención a lo que se refiere al factor de seguridad, hay algo que podemos notar que aún no hemos cubierto en el seminario. Como conclusión, el número básico que viene, factor de seguridad, es 6 kilonewton. Miren la ecuación. Hablando de dinámica, el factor es 1.5, así que obtendríamos 9 kilonewtons, multiplicando los 6 kilonewtons por 1.5. Lo mismo para la prueba estática. El factor es 2, que entonces nos dice que la prueba se hará a 12 kilonewtons. Así que de nuevo se utilizan los 6 kilonewtons. Más tarde cubriremos por qué esos 6 kilonewtons son tan importantes. Pero tengan esos 6 kilonewtons en mente. Van a darse cuenta que esos 6 kilonewtons están siempre presentes dentro de la norma todo el tiempo. Otro aspecto que también se menciona, y no estoy hablando desde la perspectiva del producto, sino desde el aspecto personal, es una norma personal. El peso máximo de cualquier componente que sea considerado como parte del sistema de anclaje o un dispositivo de anclaje no debe exceder los 25 kilos. 25 kilogramos es como el peso máximo o límite para ser alzado. Entonces, cuando hablamos de peso máximo a ser cargado de tal forma que el trabajador no se fatigue, no cause problemas de salud, daños a la salud, como por ejemplo a la espalda mientras acarrea cargas pesadas. Tomen eso en cuenta, por favor. La norma no está orientada solo al aspecto técnico, también se enfoca en cómo hacer la vida del trabajador más fácil y más saludable de manera general. Otro aspecto importante que debo mencionar en este momento para este webinar, y es que cuando hablamos de los escenarios para las pruebas, siempre vamos a evaluar el peor escenario. No hay manera de tomar atajos, de saltarse un aspecto. Como decir, por ejemplo, para un mejor escenario, ¿mejor nos saltamos esta prueba? No. Sin embargo, siempre estaremos buscando cuál es el peor escenario y también, en algunos casos, el uso inadecuado del equipo. Entonces no se trata solo de para qué está hecho un equipo, sino también cuál es la posibilidad de que ese equipo sea utilizado de manera incorrecta. Así que eso es algo que también requiere ser cubierto. Por lo tanto, es un enfoque completo sobre cómo brindar este tipo de seguridad que la norma refleja. Esto es lo que les acabo de mencionar sobre errores previsibles de cualquier tipo y aplicación inadecuada del producto. Y por esa razón, es por la que también los sistemas de restricción como los mencionados en los webinars previos, donde puedes llegar hasta el borde del techo, pero no puedes ser capaz de pasar de allí. Entonces tu línea de vida personal, tu equipo de protección personal te protegerá literalmente de no pasar o de no caer del techo o dentro del edificio. Aún así, esos equipos de restricción o esos anclajes para restricción requieren mantenimiento, porque podría ocurrir muy probablemente que puedan haber sido usados para protección de caídas. Y esto es a lo que me refiero con errores o usos inadecuados previsibles. Aún así, estar dentro del marco de la norma EN 795. Otra cosa es cuando quiera que sea que ustedes tengan un dispositivo desmontable, como por ejemplo un carabinero o mosquetón, o un componente que se conecta desde su línea de vida personal al poste, cualquier equipo que puede remover el sistema de anclaje o del punto de anclaje. Existe otra regulación también mencionada en la norma EN 795 que requiere que existan por lo menos 2 actividades separadas, 2 actividades distintas una de la otra para poder remover ese dispositivo del anclaje donde se encuentra. Viéndolo en la vida real, ¿qué es lo que significa? Simplemente no puedes remover el carabinero o mosquetón o el gancho de una línea de vida si no lo realizas mediante 2 movimientos o 2 actividades. Por ejemplo, para un mosquetón debes girar y luego debes alar la compuerta o debes destornillarlo y alarlo. Entonces la norma requiere de la combinación de 2 movimientos activos que requieres hacer para poder desmontar el dispositivo de la línea de vida.
Y para mí la razón es bastante obvia porque básicamente te hace estar atento a lo que estás haciendo. Además de eso, el hecho de que implique dos movimientos evita que no vaya a haber una desconexión por accidente o por coincidencia. Y algo que considero importante mencionar acá, no están permitidos los anclajes de cuerda ni las conexiones de anclaje de cuerda al cable. Requieren ser diferentes a esos viejos anclajes de cuerda utilizados. La razón por la que les comparto esta información en particular es porque no sucede a menudo, pero algunas veces me sucede que veo esos anclajes de cuerdas conectados al final de una línea de cable o a una línea de vida. Eso no está permitido por las normas, así que tengan cuidado de no solamente los anclajes de cuerda que estén en el sitio, pero también el mecanismo que actualmente debe absorber el impacto. Así que tengan cuidado con eso. Algunos otros aspectos a mencionar antes de ir más a los detalles. Hay cosas que son obvias de mencionar, propias de la normativa. Y sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, y uno de esos aspectos es la corrosión. La corrosión no está permitida en ninguno de los dispositivos de protección contra caídas. Bueno, es obvio, pero aún siendo obvio debe estar escrito en la norma. De otra manera, alguien podría decir que sí está permitido o que sí se permite. Así que la corrosión es uno de los grandes aspectos que ustedes ya lo vieron y aprendieron en los webinars, tanto de instalación como documentación, durante las semanas anteriores. Y que es importante decir también que durante el mantenimiento debes observar bien y buscar por puntos de corrosión, porque es como el peor escenario. No se permiten bordes filosos. De nuevo, estamos hablando de protección personal contra caídas. Entonces no se trata solo de mantenerte suspendido de un techo y prevenir que ocurra una fatalidad debido a una caída. También es como no causar ningún daño personal mientras estés usando el sistema o mientras lo estés instalando. Así que es una perspectiva personal en lo que nos estamos enfocando. Y un aspecto interesante de la norma 795 es que también menciona algo sobre la instalación. La norma dice que debes cumplir todos los aspectos para la instalación que están recomendadas en el manual del fabricante. Y ustedes ya han visto estos manuales aquí en los webinars. Estas guías para la instalación, déjenme llamarlas así, vienen incluidas con cada orden, en cada pedido, de cualquier anclaje individual que ustedes ordenen. Y no se trata solamente de que ABS Safety esté interesada en que ustedes tengan la información. Es que es la ley. Aquí se te dan todos los aspectos, paso a paso. Te mencionan todas las herramientas que el proceso técnico requiere seguir para una correcta instalación. Entonces, es algo cubierto de manera general, pero aún así está en la norma. Y esperen, aún hay más. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos acerca de la documentación? Me imagino que sí. Hablábamos del ABS Logbook. Hicimos una documentación en vivo en la demostración de una instalación. La norma 795 te dice exactamente eso. Tienes que tener la documentación de la instalación. Así que no es algo hecho por la industria. Está de hecho cubierto por la norma legal que abarca la región geográfica de las 33 naciones europeas que actualmente deben seguir esa norma. El punto que estoy presentando aquí, en esta lámina, al lado derecho, el margen de deformación. Para la mayoría de ustedes, yo creo que para la mayoría de ustedes, no es un aspecto nuevo o un punto nuevo o un tema nuevo, porque ya ustedes saben acerca de la deformación controlada de un anclaje durante muchos años. Y para ustedes que nos están viendo desde Estados Unidos o desde la región latinoamericana, esto es algo, por ejemplo, que la norma ANSI ha cubierto por los últimos 2 años o 2 años y medio. La última norma ANSI que se publicó en el 2018, por la primera vez mencionó los conectores de anclaje deformables. Entonces, deben entender el hecho de que lo que ustedes conocen como un estándar industrial de rutina diaria no es la misma rutina que todas las personas deben seguir. Quiero decir
que permitiendo la deformación del anclaje, se hace posible tener esta amplia clase de anclajes con absorbedores desplegados de tal manera que las fuerzas se distribuyan a través de varias estaciones a lo largo del sistema, haciendo estos anclajes deformables, absorbiendo la energía con la deflexión del sistema mismo. Existen muchas piezas trabajando en conjunto para hacer el sistema tan suave como sea posible, por así decirlo. Por otro lado, y aquí estoy yéndome más al aspecto de las pruebas desde la perspectiva de EN 795. La norma de hecho requiere que para cada una de las pruebas se utilice una eslinga o línea de vida personal nueva en cada una de las oportunidades y aún así, por supuesto, está especificado en la norma. Es una norma de apoyo, la que te habla acerca de las características técnicas específicas de la línea de vida. Les hablaré de esas líneas de vida un poco más adelante. Además, también les hablaré de la calibración, que es un aspecto importante además. No se trata solamente de lo que hemos discutido acerca de los dispositivos de anclaje y las líneas de vida personal, que al final es donde se conectará el peso o la carga que se utilizará en las pruebas, sino también el piso donde se realizarán las pruebas requiere estar dentro de un marco establecido por la norma EN 795. Por ejemplo, siendo un poco más preciso, hay un requerimiento muy claro acerca del piso donde se realizarán las pruebas, donde el conector estará conectado o fijo, donde finalmente se realizará la prueba. Esta superficie o substrato del piso no deberá tener una deflexión mayor a 1 milímetro cuando se le aplica una fuerza de 20 kilonewtons. 20 kilonewtons en medida métrica son aproximadamente 2 toneladas métricas. 2 toneladas métricas aplicadas como carga estática. Solo mira a tu alrededor, en el cuarto donde te encuentras ahora, e imagínate 2 toneladas métricas de peso estático aplicado a cualquier superficie y que esta superficie no tenga una deflexión mayor a 1 milímetro. Y eso es algo que la mayoría de las normas exige y exactamente es la razón que todo el ambiente completo del centro de pruebas, como por ejemplo el centro de pruebas de ABS Safety que tenemos acá, todo el sitio completo es certificado regularmente a fin de cumplir con todos esos requerimientos. Y eso no es solo para la estructura o superficie del piso. También es válido para las líneas de vida personal, las células de carga, que son las utilizadas para los cálculos, para las mediciones. Entonces todo esto necesita ser probado, rastreado y verificar que cumple con todos los requerimientos de calibración. Bueno, y ahora que hemos cubierto un poco más, yo diría un vistazo general de lo que es la norma EN 795, avancemos un poco más adelante. Ya sabemos qué es EN 795, pero ¿cómo luce la estructura realmente? Y es la estructura o la superficie donde la categorización viene a jugar su papel importante. Y por categorización me refiero a los 5 tipos diferentes de estructuras que van desde el tipo A al tipo E. Y la clasificación por tipo, que es una clasificación técnica, describe qué tipo de producto es del que estamos hablando. Por ejemplo, los tipo A. Los tipo A son anclajes o dispositivos que están firmemente, y me refiero permanentemente anclados a una superficie. Haciéndolo más obvio, por ejemplo, estos 2 productos que están viendo ahora, se trata de productos que caerían en la categoría A dentro de la norma EN 795. Por otro lado, los que pueden ser firmemente asegurados, los que están adecuadamente anclados a la superficie, pero que también pueden ser desmontados, son los llamados categoría B, los cuales son como colocados en el sitio dependiendo de cuándo los necesites, como por ejemplo el anclaje ABS Lock 1 y Lock 2, que es una combinación en la que puedes desmontar el anclaje de la pared. Puede ser también el anclaje ABS para puertas. En fin, cualquier anclaje que puedes desmontar de la estructura entrará dentro de esta categoría. Los anclajes del tipo C, y es algo conocido, podría decir, por cada uno de ustedes, y es simplemente una línea de vida horizontal como la que les muestro aquí. El sistema de línea de vida flexible es un sistema con muchas partes en movimiento, por lo menos el cable de acero, el cual tiene cierta deflexión.
Y el tipo D, que es más una línea de vida horizontal pero sólida, aún es un sistema en el que te desplazas asegurado, pero de esto estamos hablando, de sistemas de rieles. En este caso, el sistema de aluminio ABS Alutrax, que también lo tenemos en acero inoxidable como Railtrax, así todo lo que sea un sistema de rieles y que funcione como un sistema completo. Y hemos cubierto casi todas las categorías, excepto por una de ellas, donde hay muchas innovaciones por venir, y es el tipo E. Es la categoría que incluye a todo lo que posee una carga a su propio peso. Se mantiene en el sitio por su propio peso. Son los anclajes llamados del tipo peso muerto, como por ejemplo los que ven aquí, como el Weight on Top de ABS. En estos casos no tienes que penetrar el techo, simplemente los pones literalmente sobre el techo y los aseguras con el peso sugerido o el peso con el que venga suministrado junto con el sistema. Con estos 5 tipos hemos cubierto cada una de las categorías de los productos que menciona la EN 795. Si algún tipo de anclaje no puede ser colocado en esta categorización, simplemente no pertenece a la norma EN 795. Tan sencillo como eso. Yendo un poquitico más adelante, sabiendo que tenemos cada uno de esos 5 tipos de categorías, siempre viene una pregunta a la mesa y es acerca de la armonización. Un producto armonizado significa que, por ejemplo, si el tipo E de esta norma EN 795 es armonizado, entonces todos los 33 países miembros de la Unión Europea, los cuales se adhieren específicamente a esta norma, requieren tener regulado este tipo de anclaje en su legislación local de cada país. Entonces, en este caso, no se trata solo de una norma europea, sino que la norma europea se convierte en tu regulación gubernamental local. Y hay 2 de esas 5 categorías solamente. Solamente 2, debo insistirles. Y esas son las categorías B y E. Es el anclaje que se puede desmontar y el anclaje que puedes colocar sobre el techo sin ningún tipo de penetración y que le colocas cualquier tipo de contrapeso. Y si se fijan bien de cerca en los detalles, estas 2 categorías tienen una particularidad en especial, y es que ninguna de las 2 tiene la propiedad de quedarse permanentemente conectada en la superficie, o de mecanismo de quedarse fijo en ningún techo, pared o fachada o cualquier estructura. Entonces, los únicos tipos de anclajes armonizados actualmente son precisamente los que puedes desconectar y remover de la estructura. Esto es como un vistazo de la categorización de los anclajes. Bueno, así que ya cubrimos qué es el estándar, qué es lo que el estándar específicamente significa. Hemos cubierto principalmente enfocándonos en aquellos anclajes o conectores de anclajes los cuales son parte de un sistema de línea de vida. Y hemos también cubierto la sección sobre armonización. Lo próximo a cubrir será las pruebas. Las pruebas, debo decirles que para mí es la parte más importante de toda la norma, de todo este contexto. Pero antes de ir a los detalles, tengo una pregunta que me gustaría compartir con ustedes. Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima carga o la máxima fuerza permitida a la que se le puede exponer al cuerpo humano? Y para aquellos de ustedes que han estado con nosotros durante varias horas en las últimas semanas y han estado junto con nosotros en los webinars en el pasado, es una pregunta muy similar que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Cuál es la máxima fuerza que se puede aplicar al cuerpo humano? ¿3 kilonewtons, 6 kilonewtons u 8 kilonewtons? ¿O se puede realizar haciendo el cálculo de 3 veces el peso del cuerpo de la persona? ¿Qué creen ustedes? Ahora sería buenísimo tener el sonido de los tambores redoblando en el fondo. Ok, algunos de ustedes ya colocaron su respuesta. Vamos a esperar un par de minutos más por otras respuestas que nos lleguen. Ahora ya hemos llegado al 50% de todos los que ya han votado. Y aún algunos clics más por hacer y ya. Desde aquí puedo ver que ya hay una tendencia. Es una
una tendencia bien definida para mí personalmente. Y para mí es bastante obvio que muchos de ustedes ya estuvieron aquí en los webinars pasados, lo que me hace, no solamente a mí, sino también a mis colegas, muy orgullosos. Y bueno, veamos el resultado. ¿Cuál es el resultado de la pregunta que tenemos en pantalla? En la pantalla podemos ver las respuestas que ustedes, mis queridos amigos, ya nos dieron. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, están absolutamente en lo correcto. Son 6 kilonewtons nada más. Los 8 kilonewtons vienen de una norma diferente, de una región geográfica diferente, pero 6 kilonewtons para la norma EN 795 es absolutamente correcto. Felicitaciones, están absolutamente en lo correcto, perfectamente correcto. En los webinars anteriores ya cubrimos de dónde vienen específicamente esos 6 kilonewtons. Y además, más temprano en el webinar de hoy también establecimos el por qué o de dónde vienen esos 6 kilonewtons. Y recuerden, se debe al factor de seguridad dinámico de 1.5 y estático de 2 cuando se le aplica. Así que los 6 kilonewtons ya sabemos de dónde vienen. Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que significa cuando decimos que estamos haciendo pruebas de acuerdo a lo establecido por la norma EN 795? Obviamente requerimos hacer algunas preparaciones para la prueba. Por ejemplo, para la prueba de caídas, la torre de pruebas necesita ser calibrada y no solo por el fabricante, es un tercero. Es una empresa certificadora que nos dice cuándo la torre está en condiciones adecuadas para ser usada en las pruebas exigidas por la norma. Y en este caso nosotros tenemos la torre de pruebas de ABS Safety disponible. Lo próximo sería el terreno donde se hacen las pruebas. La pura estructura donde se fija, donde colocas los anclajes y los dispositivos antes de realizar las pruebas. De nuevo, eso es algo que tenemos cubierto aquí en nuestro centro de pruebas interno en ABS Safety. Es como decir que es nuestro laboratorio aquí en ABS Safety. Es muy preciso, muy técnicamente orientado y de alta tecnología. Y cubre todo lo que la norma solicita en los requerimientos de la norma y cómo se deben hacer. Bueno, y además están también estas líneas de vida personales de las que hicimos mención anterior o inicialmente. Las líneas de vida personal también están cubiertas por una norma y que menciona que se permite cierta deflexión, pero también esa deflexión está limitada, porque obviamente la deflexión de la línea va a impactar directamente en el resultado final de la prueba. Y básicamente eso significa, como lo hemos cubierto ya, y es que una línea de vida personal nueva debe utilizarse para cada prueba que nosotros hacemos. Tengan ese aspecto en cuenta, y es que cuando cubrimos las pruebas de las líneas personales, muchas líneas van a ser necesitadas. Por otro lado, tenemos la célula de carga. Esa también es una parte móvil. La célula de carga que mide la fuerza máxima que es aplicada al conector de anclaje. La célula de carga, por supuesto, así como también los dispositivos de anclaje, requieren ser inspeccionados y calibrados anualmente, de tal manera que mantengan o que puedan dar el resultado correcto de la fuerza de carga que se les ha aplicado. Así que no se trata solo de que el área de pruebas esté adecuada. También cada uno de los instrumentos que sean usados deben estar en buenas condiciones y legalmente aprobados, por así decirlo. A continuación hablaremos un poco acerca de la información técnica. La información técnica que puede ser dividida como lo vimos anteriormente en estática y dinámica. Primero que todo cubriremos el escenario dinámico. El escenario dinámico significa que estaremos hablando acerca de 9 kilonewtons. 9 kilonewtons que la norma EN 795 solicita que debe ser aplicado al conector de anclaje. Y ahora viene la pregunta, ¿de dónde salió? Dijimos que en el aspecto dinámico 9 kilonewtons tiene ya incluido su factor de seguridad de 1.5. Entonces, como resumen, hablamos de 6 kilonewtons y aquí es de dónde viene. Viene del equipo de protección personal, de la norma que regula el equipo de protección personal. Viene de la regulación de los arneses, como esos arneses que te colocas para protección de caídas mientras trabajas y que menciona que mientras estés usándolos se permite solamente una carga de 6 kilonewtons. 6 kilonewtons son aproximadamente unos 600 kilogramos.
Y aquí es donde un aspecto importante viene a jugar un papel crucial. Y es que el estudio ha demostrado que las fuerzas por encima de 6 kilonewtons pueden causar daños severos a la salud y a otros daños al cuerpo. Por eso, la norma establece que eso es el máximo permitido. Pero tampoco me tomen a mal. No me malentiendan. Cuando digo que 6 kilonewtons es lo máximo permitido para ser liberado en el cuerpo de una persona, 6 kilonewtons en sí es algo a lo que no te gustaría nunca estar expuesto o experimentar en tu vida. Pareciera que es menos de lo que la carga dinámica va a liberar en tu cuerpo, pero no es solo el impacto. Es que aún así puede causar daños o cualquier tipo de lesiones. Aún y cuando no son mortales, aún así van a estar allí esas lesiones. Así que estamos tratando de buscar la situación adecuada o la mejor condición o de compensación. Lo siguiente es el aspecto para la prueba. El peso para las pruebas, que también lo menciona en la norma 795 y es más de 9 kilonewtons. Hablamos de 100 kilogramos. 100 kilogramos que simplemente se van a utilizar en la prueba. Y ahora es algo que también siempre nos vienen preguntas y es cómo llegamos a la altura de caída para la prueba. Bueno, la altura de caída es calibrada a cada una de las pruebas de acuerdo a lo que solicita EN 795. ¿Por qué? Porque la norma dice que debemos tener 9 kilonewtons al final del conector y tienes esos 100 kilogramos que se deben dejar caer desde cierta altura, pero no te especifica qué altura. Entonces, el cálculo de la altura te da estos 9 kilonewtons al final del conector de anclaje. Entonces, debes calcular la altura que se requiere tener. Y ese tipo de calibración también se aplica para las líneas de vida personal. Las líneas de vida que están especificadas en una norma diferente. Y se requiere usar líneas de vida personales muy específicas para esas pruebas. Pero siempre va a haber un rango correcto, un rango de deformación, la precisión de la medida del fabricante o lo que sea. Entonces, tenemos que una línea de vida personal no necesariamente es exactamente igual a la otra, especialmente si no está fabricada en el mismo lote. Y si ese es el caso, por ejemplo, en cada embarque de productos que llegan aquí a ABS de nuestros suplidores, nosotros acá debemos calibrar la altura para cada una de esas líneas, porque pueden dar valores diferentes con los 100 kilos y que nos dé el resultado de 9 kilonewtons. Aunque se vean iguales, son ligeramente diferentes en el sistema para que las resultantes sean 9 kilonewtons. Entonces, cada vez se requiere hacer una nueva calibración. Bueno, con esto cubrimos la porción de la parte dinámica. Y como lo mencionamos más temprano, también hay una parte técnica. Una parte técnica para las pruebas, lo cual es un poco más simple, diría yo. Porque esta parte técnica nos pide que tengamos una carga de 12 kilonewtons a ser aplicados a lo que ya ha sido usado, el anclaje que ha sido probado anteriormente. Y aquí vamos de nuevo con el factor de seguridad de 2, el cual ustedes ya conocen. Así es como la norma dice que la prueba requiere ser estructurada. Y luego vamos a ir en detalles paso a paso. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que significa la prueba dinámica? ¿Y qué es lo que se hace en la práctica durante una prueba dinámica? Bueno, primero que todo tenemos una prueba la cual es como un poco más estático y uno que pertenece más a la parte dinámica. Aplicamos 0.7 kilonewtons al anclaje durante 1 minuto. 0.7 kilonewtons es ligeramente un poco más de 70 kilogramos. Luego, este peso es soltado y descargado y hay una medida de deformación permanente. Deformación permanente del conector de anclaje, es decir, ¿qué le pasó al anclaje cuando le aplicamos los 0.7 kilonewtons? Y en el segundo paso de la prueba dinámica es el hecho de la parte dinámica más divertida. Quiero decir la parte más divertida porque es algo que sucede, algo obviamente pasa con la prueba de caída. La prueba de caída es de tal forma que los 9 kilonewtons son aplicados al conector de anclaje por el peso de 100 kilogramos
a la altura que ya se había calculado anteriormente. Y la pregunta para esta prueba es bastante sencilla. ¿Pudo el anclaje sostener el peso o tocó tierra? Si tocó tierra, es una falla del anclaje conector. Simple. No pudo mantener el peso de la prueba. Si pudo mantener el peso, entonces puedes decir que la prueba dinámica ha sido aprobada. Encima de eso, todavía hablamos de la prueba dinámica. Existe una segunda prueba más o menos estática para realizar. Y es exactamente igual, aplicando un peso al anclaje conector. Pero en este caso, un peso de 300 kilogramos se le aplican y debe mantenerlo por un tiempo total de 3 minutos. Entonces, estamos como simulando si alguien hubiese caído del techo, por ejemplo. ¿Y ahora qué? Ahora está allí colgando en el sistema. Es como el peor escenario donde la persona está allí colgada inconsciente. No es capaz de comunicarse. Y de allí, por supuesto, esto nos lleva al programa de plan de rescate, que también lo cubrimos en webinars anteriores. Pero estos 300 kilogramos son esa simulación de la persona allí colgada. Y de nuevo, aún estamos hablando del mismo dispositivo de anclaje al que se le han aplicado todas las pruebas anteriores. Otra pregunta que me gustaría compartir con ustedes, mis amigos. Hay un detalle por el cual yo no quise entrar en detalle, valga la redundancia, con esos 0.7 kilonewtons. Así que la pregunta es para ustedes. ¿Cuál es el test o la prueba para esos 0.7 kilonewtons? ¿A qué apuntan? Yo hablé de esta prueba ya. Ustedes la oyeron, pero ¿de qué se trata esta prueba? ¿De qué hablamos exactamente? ¿Qué queremos simular? Ahora tienes 3 posibles respuestas en tu pantalla. Es una prueba en la que el poste nunca se deformará. Por otro lado, podría ser una confirmación para una instalación adecuada. O en la tercera opción, no hay deformación causada por la tensión de la línea o de la cuerda. Así que siéntanse libres de escoger su respuesta. Escojan cuál sería su respuesta. Y ya más de la mitad de ustedes hicieron su decisión, tomaron su decisión. Más del 50% ya tomaron su decisión. Ok, y de nuevo tenemos una tendencia que puedo ver desde aquí y no es tan obvia. No tan obvia como antes, pero veamos los datos. Veamos el resultado de esta tercera pregunta y podría decir que está casi dividido en 2 partes. Un poco más de la mitad de ustedes piensa que es una confirmación de una instalación adecuada o correcta, y la otra mitad piensa que es para verificar que no haya una deformación en la línea de vida con la tensión de la línea en sí. Considero muy oportuno que estemos conversando acerca de esta pregunta en este preciso momento. De hecho, la opción número 3 era la respuesta correcta. Esos 0.7 kilogramos están representando o mostrándole a ustedes que no hay deformación en el anclaje cuando se aplican esos 0.7 kilonewtons. 0.7 kilonewtons no es algo que puedes ver cuando la instalación ha sido realizada de forma correcta. Existen otras pruebas que se pueden hacer para verificar la conexión del anclaje, por ejemplo, aquí en ABS, pero más que eso es 0.7 kilonewtons. Nosotros, de hecho, lo probamos con 5 kilonewtons, pero ese sí no es el caso ahora. Entonces, esos 0.7 kilonewtons es solo para asegurarnos que debido a la pura tensión de la línea, donde quiera que sea aplicada, no tendrás una deformación de la pretensión del sistema, la cual es cerca de 0.7 kilonewtons, que vale la pena también decir que es nuestra recomendación, la recomendación de nuestra parte, y que con la pura tensión de la línea el poste no se doblará. Así que de allí es de donde vienen esos 0.7 kilonewtons. Bueno, y habiendo cubierto esta parte, hablemos ahora de la perspectiva estática. La prueba estática.
Y yendo en esto de nuevo paso a paso, debo decir que es bastante simple. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, se le aplican 12 kilonewtons durante 3 minutos de duración. Y lo que buscamos es que el dispositivo, el conector de anclaje, sostenga esta fuerza durante 3 minutos. Y la pregunta es simple, ¿es cerrada? ¿Sí o no? Si el anclaje colapsa o si no soporta el peso, simplemente es una falla. Así que la prueba estática es más como, diríamos, una prueba de estrés para el dispositivo, porque el dispositivo ya ha sido probado dinámicamente, 3 pruebas dinámicas ya se le han aplicado anteriormente y la cuarta es ahora la prueba estática, la cual simplemente es una prueba de estrés del material en la que el material no debe fallar y simplemente no colapsar. Y de nuevo, 12 kilonewtons de prueba estática vienen de aplicar el factor de seguridad de 2. 6 kilonewtons es lo que el equipo de protección personal nos permite. Así que, en pocas palabras, estas son las pruebas para todas esas categorías de productos que están establecidas dentro de la norma EN 795. Hay uno que otro ajuste aquí y allá. Uno de esos ajustes, por ejemplo, es cuando hablamos de los productos del tipo C, en la norma 795. Los anclajes del tipo C que corresponden a las líneas de vida, ¿lo recuerdan? Todo lo que sea permanentemente conectado a una línea de vida de cable. Y no tiene sentido. No tiene sentido para nada, porque la prueba es ligeramente diferente para esos productos, porque ahora no solo estamos teniendo un conector de anclaje, estamos teniendo una cantidad de componentes agregados, como conectores intermedios, conectores de esquinas, todos estos aspectos los cuales hacen que la línea de vida sea un sistema diferente y también son probados. Porque no tendría sentido hacerle las pruebas solamente al poste, pero digamos que tenemos un intermedio que va a fallar. No debería pasar en ningún caso. De allí el por qué la prueba es un poco más sofisticada. Además, aparte de todo eso, cuando hablamos de sistemas de línea de vida también estamos hablando de longitud del vano, que básicamente es la distancia desde un punto de anclaje hasta una conexión intermedia, el área libre que tiene una línea de vida. Y estas también son probadas al igual que las distancias más cortas. Y esto nos lleva a los requerimientos del fabricante. Entonces, en este caso, ABS Safety dice que este sistema es bueno para ser utilizado en longitud de vano de hasta 10 metros. Y eso es lo que esta prueba individual está buscando. Así que tengan en mente que no se trata solo de los conectores de anclaje. Cada uno de los componentes que es parte del sistema de línea de vida debe ser probado también por la norma. Existe también otro criterio de pruebas, otro criterio de escenario para los anclajes del tipo E. Como sabemos, los anclajes del tipo E son los que utilizan peso muerto. Me refiero a cualquier peso como piedras, sacos de arena, lo que sea. El anclaje ABS Weight on Top es un excelente ejemplo. Y la prueba para este tipo de anclajes luce ligeramente diferente. Desde el punto de vista dinámico es el mismo, pero existen mayores medidas a ser consideradas en las direcciones X y Y, o lo que es igual a derecha e izquierda y más allá. Y básicamente lo que buscamos es confirmar que el producto, una vez que ha sido instalado completamente, puede mantenerse en el sitio. Así que hay una prueba que se realiza directamente después de las pruebas dinámicas y 15 minutos después. Así que, como ven, esta prueba toma un poco más de tiempo. Y de hecho, como pueden ver, el peso se quedará allí en el conector de anclaje de tal manera de poder verificar que con el peso suspendido el dispositivo no se moverá. Y existe un escenario bastante interesante. De este escenario simulado donde el peso está colgando. Y básicamente hubo una caída. La persona quedó suspendida por el sistema. El conector de anclaje obviamente detuvo esa caída. Pero ahora la pregunta es, ¿se mantendrá el conector de anclaje en el sitio? ¿O va a suceder que debido a la carga continua que tiene ahora el conector de anclaje,
se va a deslizar ligeramente hacia el borde del edificio, o mejor dicho, hacia el sitio de caída. Si este fuese el caso, es evidentemente una falla. Así que para este tipo de escenario de pruebas donde está colgando el peso, el movimiento es limitado a 0. No debe haber ningún movimiento o deslizamiento del peso. Así que como pueden ver, esto es uno de los puntos donde la norma es bastante crítica. Y si se ponen a ver, es muy bueno considerando que, imagínense ustedes, están manejando el concepto de rescate donde necesitas un poco de tiempo y saber que cuentas con ese tiempo donde el peso no está deslizándose en lo absoluto es bastante bueno. Y bueno, esto es en teoría, de manera conversada, en palabras, lo que la norma requiere o establece para ambas pruebas dinámicas y estáticas. Lo que me gustaría compartir con ustedes ahora es un aspecto desde el punto de vista más interno, como colocándonos los anteojos de ABS Safety, y es cómo se realizan aquí por nosotros en ABS Safety esas pruebas. Y a fin de mostrarles este aspecto, quiero mostrarles un video. Y en este video, que resume lo que es o lo bien que el centro de pruebas de ABS funciona. Así que démosle un vistazo. Pueden usar sus audífonos o conectar su sistema estéreo. Excelente. Aparte de todo lo que hemos hablado, aparte de toda la teoría, aún debemos profundizar más a través de lo bien que es la perspectiva de tener una visual de cómo se hacen esas pruebas en términos de vida real. Lo que vieron fue el área de pruebas de la torre de pruebas de ABS visto desde adentro, y así puedes tener una mejor idea de nuestro centro de capacitación y de pruebas. Y es así como esas pruebas de impacto son simuladas. Y también del video puedes darte cuenta de que esos videos de alta resolución y también en cámara lenta aquí son realizados para cada una de las pruebas. Para nosotros es mucho más que simplemente decir o preguntarnos, ¿el anclaje pudo aguantar el peso? ¿O el peso tocó el piso? ¿O el anclaje conector pudo soportar el peso de acuerdo a lo establecido? Es mucho más que eso. Es como ver exactamente dónde se va a producir la deformación. Y a eso nos referimos cuando hablamos de deformación controlada. De tal manera que podemos ver exactamente dónde está ocurriendo la deformación y en el momento en el que está ocurriendo, cómo sucede. Y todo esto gracias a que tenemos todo el ambiente de pruebas en un solo sitio. Para nosotros no es como que estamos realizando una prueba por simple curiosidad. Se trata de realizar todas esas pruebas para tener una idea general o para hacerlo a todos los equipos que utiliza ABS Safety. Bueno, y habiendo visto este video, me gustaría ir directamente al resumen de lo que hemos visto hoy en el webinar sobre la norma EN 795. ¿Qué es lo que hemos cubierto hasta ahora?
Mencionamos que la pura forma correcta de escribir la norma EN 795-2012 ya nos da la indicación del año de actualización que estamos hablando. Dijimos que la norma está diseñada para una sola persona, es decir, una sola persona es de la manera como está enfocada la norma 795. Y mencionamos que existe la especificación técnica 16415, la cual especifica directamente los anclajes para múltiples usuarios en el mismo conector de anclaje. Así que solo la combinación de esas dos normas es lo que permite a ABS hacer conexiones de más de una persona al mismo anclaje tal como lo hemos visto hoy. Requerimientos estáticos y dinámicos, lo hemos cubierto hoy. Hablamos acerca del factor de seguridad, el cual en general hemos hablado que está en la norma 795 y puede ser especificado como un factor de seguridad 2. Es ligeramente diferenciado cuando hablamos de pruebas dinámicas, pero sobre todo hablando del factor más alto aplicable, que es 2. Y hablamos acerca del aspecto de la armonización para los tipos B y E, como aquellos que se pueden desprender o los que se pueden dejar fijos con contrapesos en el piso. También tienes las normativas regionales locales desde una perspectiva europea, un nivel más bajo, la legislación local. Y hablamos acerca de las diferentes categorizaciones o tipos de anclajes. Tomás, por favor, ¿podrías avanzar una página? Gracias. Categorización en estos 5 tipos de productos. Ahora podemos diferenciar cuando se trata de un conector de anclaje que es desprendible, no suelto, muy preciso en eso. Conectores de anclaje desprendibles, ¿cómo están diseñados? Si se trata de una línea de vida flexible o de riel, o si puede mantenerse en el sitio con un contrapeso. Y esto es lo que, en resumen, cubre la norma 795. Los productos para los que esta norma fue creada. Vimos algunas vistas internas de las pruebas, de cómo se realizan estas pruebas. Y lo que me gustaría hacer ahora es ir directamente a la sesión de preguntas y respuestas para ustedes. De verdad quisiera que no haya sido esto muy cargado de teoría, y me temo que la misma norma me hace hablar un poco más técnicamente orientado, y es allí donde hablamos de situaciones de legislación y de leyes. Pero como quiera que sea, si tienen preguntas, por favor, siéntanse invitados de compartirlas con nosotros. Solo escríbanos en el chat y las contestaremos. Comencemos con la primera. Bien, la pregunta dice así. ¿Es la norma EN 795 la que establece el requerimiento de que una línea de vida deba ser inspeccionada anualmente o es una recomendación dada por el fabricante? La norma habla algo acerca de una inspección en general. Lo de un año viene a cobrar lugar cuando hablamos de una normativa industrial. La normativa industrial es la que le da un acercamiento más preciso. Pero no está precisamente escrito en la norma que debes hacer una inspección cada 12 meses. Esto viene por la combinación de varias especificaciones técnicas, de la combinación de varias normas técnicas, por ejemplo. Y existe otro aspecto. Y de nuevo, hablamos de una combinación no solo de lo que viene en la normativa, sino también de los fabricantes en general que establecen que la norma te dice que debes instalar de acuerdo a lo especificado o al requerimiento del fabricante. Y debes inspeccionar de acuerdo a esos requerimientos. Y simplemente estos requerimientos mencionan que debes inspeccionar cada 12 meses. Así que de nuevo, es una combinación de normas lo que se hace acá. Ok, dice así. Estos 6 kilonewtons de los que estamos hablando para el requerimiento de pruebas del conector de anclaje, ¿son por persona conectada o para cada una? Es por la primera persona conectada. Es para la primera persona conectada, por eso tienes el factor de seguridad desde el punto de vista dinámico que va a 1.5, así que tienes una prueba de 9 kilonewtons y una prueba adicional
como si fueran múltiples personas y en ese caso debes agregar 1 kilonewton adicional por cada persona. Y así es como llegas a la ecuación completa donde deberías entonces cubrir o no lo que está actualmente contemplado por la especificación técnica 16415, donde cubrimos cómo realizar las pruebas para múltiples personas. Así que no es que vamos a multiplicar directamente por el número de usuarios, es una especie de ecuación promedio. De esa manera puedes llegar a los kilonewtons promedios necesarios para 2 o más personas. Aquí está una muy buena. Hemos estado hablando que aplicamos 300 kilogramos después de la prueba dinámica. Y la pregunta es, ¿debemos agregar 300 kilos adicionales a los 100 kilogramos una vez que hemos terminado la prueba? ¿O solamente agregamos 200 kilos adicionales para un total de 300 kilogramos? Y la respuesta es que al final del día debemos tener 300 kilos aplicados al poste de anclaje. Así que, a nivel de la prueba estática, en el ambiente de la prueba dinámica, claramente la respuesta es que vamos a sumar 200 kilos adicionales a los que estaban para un total de 300 kilogramos. Ok, hay una creencia hecha de que el peso máximo en una prueba, por ejemplo, sean más de 100 kilos. Por ejemplo, 140 kilogramos. ¿Qué ajustes habría que hacer tanto a las pruebas dinámicas como estáticas? Ese tipo de pruebas simplemente no se puede hacer. Se podría realizar en teoría, por ejemplo. Tú puedes calcular la altura con una caída de peso de 140 kilos, de tal manera que puedas obtener como resultante 9 kilonewtons en el conector de anclaje, pero eso no está permitido por la norma, desafortunadamente. La norma 795 te especifica que solamente realices las pruebas de caídas con 100 kilogramos. Así que no se permiten los 140 kilos y no necesitas hacer ningún ajuste al peso porque simplemente no se permite hacerlo. De nuevo, teóricamente se podría calcular, pero no estarías dentro de lo establecido por la norma 795. Otra pregunta. ¿Hay información sobre la 795 o una norma similar que podría estar totalmente armonizada? Esa es una muy buena, esa es una muy interesante pregunta. Actualmente se sostienen discusiones y probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero se ha estado hablando acerca de una actualización de la norma 795 que es posible que esté casi lista. Y debemos ser cuidadosos con esto de que esté casi lista su actualización de una nueva versión. Esta está en la última ronda de conteo de votación y es un voto de sí o no. Y como ustedes saben, esta norma aplica para los 33 Estados miembros y toma un poco de tiempo para tener esas votaciones listas. Por lo que no se sabe cuándo la norma completa estará armonizada. Además de eso, aparte de la nueva norma 795, por decirlo así, existe otra discusión que se lleva a cabo en lo que se ha llamado ETA, y este es un tipo diferente de armonización para esos productos de la norma 795 que aún no han sido armonizados. Entonces, por ejemplo, los productos tipo A, como los conectores de anclaje que se fijan permanentemente sobre una superficie, no han sido armonizados aún, cuando ya existe una ETA que cubre esa sección de la armonización. Todo el tema acerca del ETA no es que sea muy nuevo para la industria en general, pero es que aún no ha sido publicada para cada una de las posibilidades. Y por cada una de las posibilidades actualmente existe solo una opción donde puedes encontrar una ETA y es para el concreto, nada más. Entonces, no está apuntando al amplio espectro actualmente, lo será por supuesto, en un par de años por venir, pero actualmente la situación no es como que estamos hablando de una norma completamente armonizada, desafortunadamente. Y esa es la razón por la que ustedes se consiguen con diferencias locales, gubernamentales, geográficas, diferentes diseños de línea de vida, por ejemplo, por el hecho de que no existe una norma armonizada aún. Ok, me gusta la siguiente.
¿Por qué no existe una norma común europea americana o con normas de otros países? La norma americana es un poco más demandante y sobrepasa en algunos casos los requerimientos que nosotros tenemos en la EN 795. Hablando honestamente, desde nuestra perspectiva, como la empresa ABS Safety, nos encantaría tremendamente tener una norma válida de cumplimiento global. Eso significaría que cada país, cada continente abriría sus vías para realizar negocios y permitirían esa norma mundial de seguridad. Y en ese sentido, imagínense todo lo relacionado con las medidas entre Estados Unidos y los países europeos. Unos hablando de kilogramos y otros hablando de libras. Unos hablando de millas y otros hablando de metros, pulgadas contra milímetros. Eso sería una de las razones por las cuales, desde mi punto de vista personal, no veo chance de que llegue a existir una norma global de seguridad válida. Creo que siempre va a apuntar a esos países cercanos geográficamente y tal vez continentes cercanos. Y es muy cierto lo que mencionas en tu pregunta de que existen ciertas diferencias como diferencias en las cargas, cómo se aplican las pruebas, cómo se ejecuta la prueba. Por ejemplo, la norma ANSI desde hace 2 años es cuando permite la deformación controlada del anclaje. Muy reciente para la industria. Pero no veo un movimiento hacia una norma única. En el caso de la norma EN 795, por ejemplo, estaría en contradicción con la norma ANSI para ser aceptada en teoría, debo decir, y de allí es de donde vienen las diferencias. Ok. En caso de que el peso del cuerpo, el peso del usuario sea más de 100 kilogramos, ¿podría o no usar el sistema? Ok, 100 kilos no es per se la réplica de un cuerpo de 100 kilogramos. Es más bien un peso usado para la prueba. Este peso está establecido por las regulaciones del arnés. Creo que el peso máximo del usuario para el arnés es de 130 kilos. Déjenme confirmar con mis colegas acá. Pero creo que son 130 kilogramos. Ok, me confirman acá, 136 kilogramos es el peso máximo de un usuario para el que están diseñados este tipo de sistemas. Y va directamente relacionado también con el mecanismo de amortiguación de impactos. Me refiero a esos que se estiran en caso de una caída y que reducen el impacto de una caída. Y de allí es de donde viene. Entonces, no significa para nada que la prueba es con 100 kilos y de allí no se permite más peso. Eso es solo para la prueba. Y hay otra pregunta que viene en la misma dirección con respecto al máximo peso de la persona. ¿Cómo se determina? Y sí, ya cubrimos una pregunta similar y dijimos que es 136 kilogramos. Eso es lo que establece el manual del arnés en combinación con el elemento amortiguador de energía. De esa manera es calculado y así es como determinas el peso máximo del usuario. ¿Qué más? Ok. Desde mi perspectiva no veo ninguna otra pregunta. Parece que esas son todas las preguntas que ustedes tenían. De no ser así, por favor, envíennoslas directamente. Y uno de nuestros entrenadores de producto o uno de mis colegas o yo mismo les atenderemos. Estamos siempre a la espera para estar en contacto con ustedes. Los invito a que aprovechen la oportunidad de estar en contacto directamente con nosotros. De mi lado, me gustaría decirles gracias, gracias, gracias
Lo que acaban de presenciar es nuestra quinta sesión de webinars, que es un evento totalmente nuevo acá en ABS Safety. Nosotros no habíamos realizado webinars anteriormente. Esta es la primera vez que hacemos estas sesiones y hemos visto desde el proceso de registro que muchos de ustedes han estado con nosotros desde el inicio de los webinars, muy interactivos, por lo que todos acá les estamos infinitamente agradecidos. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, especialmente durante estos días. Creo que es grandioso no perder la oportunidad de estar en contacto y definitivamente estamos a la espera en las próximas semanas o meses de poder estar de nuevo en contacto personalmente con ustedes. Así que hasta que eso ocurra, por favor, manténganse seguros, cuídense y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.